tú eres poderoso. Gloria en nombre de Jesús, aleluya, santo es su nombre. A Él sea la gloria, el poder y la alabanza. Reconocemos su grandeza, sus maravillas. Él ha sido bueno, gloria en nombre de Jesús, aleluya. Dios bendiga a los que puedan ver este video, gloria en nombre del Señor Jesús. Dios bendiga a cada amigo, a cada hermano, gloria en nombre del Señor Jesús. Dios bendiga a mis familiares que puedan ver este video, esta predicación, gloria en nombre de Jesús, aleluya, santo es su nombre. Antes de verdad de comenzar a ministrar esa palabra, gloria en nombre del Señor Jesús, quiero hacer oración, gloria en nombre del Señor Jesús, aleluya. Eterno Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús, ante ti estamos, Rey de la Gloria, dándote gracias por tu inmenso amor y misericordia, por tu Hijo amado, el cual entregaste la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, dándote gracias porque obtuvimos a través de esto la salvación y el perdón de nuestros pecados, Dios eterno. Gracias, Dios mío, porque tú has sido bueno y maravilloso. Tú has tenido misericordia de nosotros. A ti presentamos, Dios mío, este mensaje, Dios mío, a ti presentamos las vidas que han de escuchar y ver, Dios eterno. Que conforme a tu propósito y tu voluntad sea así hecho, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dios bendiga a cada persona que pueda ver y escuchar el mensaje de la palabra del Señor Jesús. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Santo, el que vive para siempre. A Él damos honor y damos gloria. Vamos a considerar en esta mañana en la palabra del Señor lo que dice Lucas capítulo 15 versículo 32. Lucas capítulo 15 versículo 32. Y dice así la palabra del Señor: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vuelvo y repito, no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. El título que le he puesto dice: el perdón que salva. El perdón que salva. Cuando hablamos de perdón, su significado es disposición a liberar de la culpa o el castigo por ofensas recibidas. La palabra dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituido quiere decir privado. Dice, por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. O pudiéramos decir, por cuanto todos pecaron y estamos privados del cielo. Gloria en nombre de Jesús. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la primera parte, porque la paga del pecado es muerte. Lo que ofrece el pecado es muerte. Cuando hablamos de pecado, es transgresión voluntaria a los mandamientos, desobediencia a la voluntad y al propósito de Dios. Santiago 4:17, hablando del pecado, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, dando a entender que hay pecados de comisión y hay pecados de omisión. Hay pecados que se cometen y hay pecados que se omiten. Gloria en nombre de Jesús. Y quiero traerle una historia. Ya anteriormente he hablado de este hombre llamado Jonás. Pero quiero resaltar algunos puntos para luego llevarle al punto de lo que quiero traerle en esta mañana. En el capítulo 1 de ese libro de Jonás vemos el llamado o el mandato de Dios hacia la vida de Jonás. Pero vemos luego la desobediencia de Jonás hacia aquel llamado y mandato de parte de Dios. Dios le dijo, vete a Nínive, pero Jonás procuró ir a Tarsis. En el capítulo 2 vemos el trato de Dios para con la vida de Jonás. Le da otra oportunidad
a este hombre de llevar aquella palabra a aquel lugar llamado Nínive. En el capítulo 3 vemos a un Jonás obedeciendo a Dios, vemos a un Jonás pregonando la palabra, vemos la respuesta o la actitud de aquel pueblo que procede al arrepentimiento, pero en el capítulo 4 expresa a un Jonás enojado. Presenta allí la causa del por qué Jonás estaba enojado. Gloria en nombre del Señor Jesús. Cuando hablamos de Nínive, dice la palabra que Nínive era un lugar que se había levantado en contra del pueblo de Israel. Y la causa del por qué Jonás no quería ir hacia este lugar en primera vez no era porque tenía miedo, sino por lo que dice en el capítulo 4, versículos 1 y 2. Pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás no quería ir hacia Nínive porque conocía que el propósito de Dios era perdonar aquel lugar. En otras palabras, lo que le estaba diciendo Jonás a Dios: esta gente no merece tu perdón. El título, como dije, el perdón que salva. Y quiero hacer semejanza a la actitud de Jonás con lo que dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Quién es ese ladrón? Al que conocemos como el diablo, Satanás, el enemigo, la serpiente antigua. ¿De qué manera ese ladrón hurta, mata y destruye? Procurando que el ser humano que Dios creó peque. Y no tan solo que peque contra él, sino que también procura que el ser humano no alcance el perdón de Dios. Odia tanto al ser humano, gloria en nombre del Señor Jesús, que procura que el ser humano no sea perdonado. Procura que el ser humano corra o alcance el mismo destino que él, gloria en nombre del Señor Jesús. Y usa 5 estrategias, y las quiero presentar en esta mañana. 5 estrategias de parte del enemigo para que el ser humano no alcance el perdón de Dios. Estrategia número 1, que pequemos contra Dios de tal forma para que luego no podamos mirar al cielo. Engañarnos de tal forma, haciéndonos creer que no tenemos perdón de Dios. Cuando vamos a la palabra en el libro de Génesis, vemos cuando él con su astucia engaña a Eva, luego entra, ¿verdad?, la desobediencia, gloria en nombre del Señor Jesús, por cuanto tanto Eva como Adán desobedecieron a Dios, gloria en nombre del Señor Jesús. Aquellas dos personas que tenían una relación íntima con Dios, Dios hablaba cara a cara con ellos, pero vemos luego cuando ellos desobedecen, ellos llegaron hasta esconderse de Dios. Estrategia número 1 es que el ser humano peque de tal manera que no reconozca que Dios puede perdonarle, gloria en nombre del Señor Jesús. Estrategia número 2 es que no reconozcamos nuestro pecado, que lo justifiquemos, que nos veamos, gloria en nombre del Señor, que no veamos el pecado, como algo que ofende a Dios. Dice la palabra en Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, gloria en nombre del Señor. Que no vean el pecado como pecados, gloria en nombre del Señor. Estamos en unos tiempos, gloria en nombre del Señor, que a todos se le está llamando bueno, gloria en nombre de Jesús. La palabra relata en Lucas 18, versículos del 10 al 12, y dice: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano.
Fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Estrategia del enemigo, gloria al nombre del Señor Jesús, para que nosotros nos alcancemos el perdón, es para que nos midamos unos con los otros, presentando a nuestras posiciones, a nuestras virtudes. Si yo soy fulano de tal, si yo hago esto, gloria al nombre del Señor Jesús. Si yo soy médico, si yo soy doctor, si yo soy maestro, si yo soy buena gente, gloria al nombre del Señor Jesús. Si yo no soy como los demás, gloria al nombre del Señor Jesús. Que usted sea X persona, que usted sea médico, que usted sea abogado, eso no quiere decir que usted no es un pecador. La palabra en Juan, 1 Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 1 Juan 1:10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. El pecado que se está cometiendo es no reconocer nuestro pecado. El pecado que se está cometiendo es decirle a Dios mentiroso. El pecado que se está cometiendo es decirle a Dios con nuestras actitudes: no necesito tu perdón. ¿Por qué tengo que recibir tu perdón si yo soy X persona? Gloria al nombre del Señor Jesús. Yo voy a llegar al cielo con mi propio mérito. No necesito tu perdón. Es lo que estamos diciendo. El engaño del enemigo es como dice la primera parte: Dios Él no vino a llamar a justos. ¿Cuánta gente anda justificándose? Gloria al nombre del Señor Jesús. Si yo soy X persona, yo soy reconocido, la gente me reconoce, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. En Juan 8:33 expresa una palabra porque Jesús le estaba hablando de la esclavitud en el pecado. Y ellos le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Por qué yo tengo que procurar el perdón de Dios si yo soy fulano de tal? ¿Por qué Dios me tiene que perdonar a mí si yo soy X persona? A veces nos tenemos que preguntar: ¿por quién murió Cristo? Pareciera que el texto que dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no dice el mundo, parece que dice porque de tal manera amó Dios a algunos. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Por quién moriría Cristo? Gloria al nombre del Señor Jesús. Tercera estrategia que el enemigo utiliza para que nosotros no podamos recibir el perdón de Dios es que creen que el pecado se perdona con obras. Que el pecado se perdona con obras. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántas veces vemos a hombres maltratantes? Maltratan a sus esposas, las ofenden y luego llegan al otro día con un ramo de flores. Ahí no se necesita un ramo de flores, se necesita arrepentimiento. Gloria al nombre del Señor. Y luego lo vemos haciendo la misma acción, la misma conducta. Vuelven y otra vez a ofender. Cuánta gente engañada creyendo que el pecado es perdonado por las obras. No, si yo tengo tal fundación, yo ayudo a aquel, yo ayudo al otro. Gloria al nombre del Señor Jesús. Estrategia número 4 que el enemigo utiliza para que nosotros no podamos recibir o alcanzar el perdón de Dios, gloria al nombre del Señor, es que nuestro pecado, haciéndonos creer que nuestro pecado no ha de traer consecuencias consigo. Usando el mismo engaño que usó en el Génesis contra Adán y Eva. No, si no van a morir si comen de ese árbol, lo que le dijo, gloria al nombre del Señor Jesús. Ustedes sigan caminando como quieran, no va a haber consecuencias ninguna, pero la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Estrategia número 5 que el enemigo utiliza para engañar, para que nosotros no podamos alcanzar el perdón de Dios, es que no perdonemos. La palabra dice en Mateo 6:15: mas si no podéis
perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Repito, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Gloria en nombre del Señor Jesús. ¿Cuántas veces nos encontramos justificando? No, si el que me ofendió fue aquel, si el que me hizo daño fue fulano, yo fui el perjudicado, yo soy la víctima. Gloria en nombre del Señor Jesús. O cuántas veces escuchamos esta expresión, no, que te perdone Dios, pero yo no. Pero te quiero decir que si tú no perdonas, tampoco puedes ser perdonado de parte de Dios. Y esa es la estrategia que utiliza el enemigo, de que tú no puedas alcanzar el perdón de Dios. El deseo de Dios es perdonar para que nosotros podamos recibir el perdón de Dios. Tiene que haber en nosotros lo que dice la segunda parte del texto que utilizamos de base. El Señor no vino a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, si algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios tiene un fuerte deseo en perdonar, pero tiene que haber de nuestra parte el arrepentimiento. Gloria en nombre del Señor Jesús. No hay cielo sin perdón. Y si no hay perdón, lo que hay es muerte. El deseo de Dios es perdonar. Y lo demostró a través de su Hijo amado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria en nombre del Señor. A diferencia de la actitud de Jonás, que dijo: no, esta gente no merece ser perdonada por cuanto se levantaron en contra de nosotros. Jesucristo dijo: heme aquí, envíame a mí. Si Dios no hubiese querido perdonar al ser humano, no hubiese enviado a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, ni a padecer lo que padeció por amor a nosotros. Gloria en nombre del Señor Jesús. El castigo de nuestra paz fue sobre él y fue molido por nuestros pecados. Gloria en nombre del Señor. Porque hay una intención de Dios, hay un deseo de parte de Dios de perdonar. Pero hay un enemigo procurando que nosotros no alcancemos el perdón de Dios usando esas 5 estrategias que te presenté anteriormente. Nosotros no merecemos el perdón de Dios, pero Dios sí desea perdonarnos. No hay hombre aquí en la tierra que tenga la potestad ni la autoridad de perdonar para que por consiguiente podamos alcanzar el cielo. Solamente el perdón de Dios es el único, el perdón que salva. La palabra dice en Lucas 15:32: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En Lucas 18:13, en esa parábola del fariseo y el publicano, expresa: mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Aquel hombre estaba reconociendo su condición. Aquel hombre estaba procurando el perdón de Dios. Vemos la parábola del hijo pródigo, cuando aquel joven desobedece de alguna manera a su padre, pero luego dice que volviendo en sí, procuró el arrepentimiento, procuró el perdón de su padre. En el Salmo 34, 18 y en el Salmo 51, 17 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y a los contritos de espíritu. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú,
Oh Dios, hay algo que el enemigo conoce, no por experiencia, sino porque lo ha visto. Es cuando un hombre, una mujer, un joven, un niño ha recibido el perdón de Dios. El poder restaurador de esa vida, la transformación que recibe esa persona cuando alcanza el perdón de Dios, cuando esa vida reconoce su condición, cuando esa vida reconoce su pecado y procede al arrepentimiento. El enemigo ve eso, ve la bondad y el amor de Dios manifestándose en favor de esa vida. Gloria en nombre del Señor Jesús. Tanto Romanos 4:17 como el salmista en el Salmo 32:1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Gloria en nombre del Señor Jesús. El perdón que salva. No hay perdón más maravilloso que el perdón de Dios. Y el enemigo está en contra del ser humano, procurando de que el ser humano no alcance ese perdón. Como dijimos anteriormente, sin ese perdón no hay cielo. Esto no es por nuestros propios méritos. Conocemos y entendemos de que hay un cielo en el cual el ser humano puede llegar. Es por causa de que Dios se lo revela. Es Dios el que insiste. Dios está el deseo de que así sea. Pero tiene que pasar por el proceso de arrepentimiento y por el proceso de su perdón. De otra manera no podemos alcanzar el cielo. Gloria al nombre del Señor. El perdón que salva a ti, amigo, que me escuchaste, a ti, familiar, que me escuchaste, gloria al nombre del Señor. A ti, amigo, que estás apartado, todavía está el perdón de Dios, gloria al nombre del Señor Jesús, en vigencia. Todavía está latente, gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor. Apercíbete. Hay un enemigo que procura que usted no sea perdonado de parte de Dios. Porque hay unas consecuencias para aquel que no recibe ese perdón. Hay unas consecuencias eternas. Gloria al nombre de Jesús. Procura alcanzar ese perdón que con tan grande anhelo y deseo quiere manifestar a tu vida. Y usted va a entender en su vida personal lo que causa ese perdón en la vida del ser humano. Gloria en nombre del Señor Jesús. No es religión, es el perdón de parte de Dios. Aleluya. Te dejo con este mensaje, pero si no, antes orar. Gloria en nombre del Señor Jesús. Dios bendiga a los que pudieron ver esta predicación y escucharla. A los hermanos, mis pastores Roberto Minguela y Mari Minguela. Gloria en nombre del Señor Jesús. A los hermanos de la congregación. A mis familiares y amigos, Dios les bendiga mucho, gloria en nombre del Señor Jesús. Y hago oración, este es el hermano Felo el que le habla, gloria en nombre del Señor Jesús. Dios de poder y de misericordia, en el nombre de Jesús. A ti presento todas aquellas vidas que están de espaldas a ti, Dios eterno, que el enemigo las tiene engañadas, Dios eterno, procurando que no reciban ese perdón que tú quieres y deseas dar, Dios mío. Te pido, Dios eterno, que tu misericordia se extienda, que la verdad de tu palabra, Dios mío, liberte de toda mentira del enemigo de las almas, que no vino sino para matar, hurtar y destruir, Dios mío. Lo pido en el nombre de Jesús, que desarraigue todo engaño a través del poder de tu palabra, Dios. Que vidas continúen procediendo al arrepentimiento, Dios mío, alcanzando ese perdón, Dios mío, de parte tuya, Dios. Ese perdón transformador, Dios mío. En el nombre de Jesús, te lo estamos pidiendo. Amén y amén. Dios les bendiga mucho.